Bueno, bienvenida Silvina. Silvina es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Economía Ambiental por la Universidad de York, Inglaterra. Es doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora de la Cátedra de Economía Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, profesora de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, y entre sus antecedentes laborales más importantes se encuentra que fue subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, fue la primera mujer en ocupar el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, fue asesora de la unidad intendente en el municipio de Florencio Varela y asesora del directorio del Banco Ciudad. También fue la primera mujer en ser secretaria de las provincias en el Ministerio del Interior de la Argentina. Fue ministra de Economía y actualmente preside el Banco Nación. Para todas las mujeres de la lista verde es un orgullo tenerte, bueno, por ser la primera mujer en ocupar tantos cargos, porque uno de nuestros objetivos es una facultad y un consejo con paridad de género, así que te quiero agradecer en nombre de todas las mujeres que formamos parte de la lista. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por estar acá con esta charla, este debate abierto. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, Daniel, Alberto y Noelia. Yo tampoco hago usurpación de títulos, el doctorado no lo terminé, no tuve tiempo, así que ya lo voy a terminar. Y cuando lo termines, claro, tal cual. Y por ahí, antes de empezar con la charla, ya que lo mencionaste, un tema de mujeres, la verdad que cuando yo asumí en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, también con subsecretaria de Hacienda, fui primera ministra, subsecretaria mujer, bueno, todo esto que Noelia comentó. Y la verdad que al principio, por supuesto, como que me llenaba de orgullo esta cosa de ser la primera mujer en algo, ¿no? Y después, ya en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, medio como que uno va transformando el pensamiento, y la verdad que darse cuenta de que después de 200 años de historia de una institución, con distintos nombres, por supuesto, que haya tenido el Ministerio de Economía, Tesorería de la provincia, que fuese, instituciones realmente centenarias, que hayan pasado 200 años para que haya una mujer, me dio un poquito de vergüenza, honestamente. Pero bueno, por supuesto creo que, y en eso por ahí veo a las chicas más jóvenes, la lucha que ellas dieron hizo que se avanzara mucho en la igualdad de género. También es cierto que esa lucha por la igualdad de género se puede dar en un momento donde hay democracia. Entonces, estos 40 años de democracia que estamos transitando, me parece que también tenemos que celebrarlos desde ese lado. Y también decirles que en 40 años de democracia puede pasar, nos puede pasar también a futuro, que haya gobiernos que no permitan las manifestaciones públicas que nos llevaron a estos avances, por ejemplo. Entonces, no, por supuesto, digo, la posibilidad de la manifestación está dentro de la democracia, no podemos pensar de otra forma, pero sí tengamos en cuenta que puede haber una restricción de las luchas, de los derechos, de los pedidos de derechos, con algún otro tipo de gobierno. Con esto lo que quiero decir básicamente es que uno se inscribe en un modelo en donde cree realmente en que hay posibilidades de la movilidad social ascendente, posibilidades de desarrollo y posibilidades de igualdad y de equidad de género. Y en ese sentido, por ahí me empiezo a meter un poquitito. Yo me había anotado algunas cosas que había dicho Daniel y Alberto, pero bueno, me dejaste ahí la pelota picando con el tema de género. Y sí decirles que todas las desigualdades no solamente nos generan expulsión de talentos, ¿no? Cuando hay desigualdad, digo, hay una mirada que no se incorpora y un talento que no es incorporado. Esa desigualdad la podemos poner en el tema de género, pero la podemos poner tanto con los géneros, pero la podemos poner en otros elementos. La pobreza nos restringe a toda la sociedad de muchos talentos, ¿sí? La desigualdad territorial nos restringe de las posibilidades de producción de determinados territorios, ¿no? Algunas provincias, por ejemplo, las etnias, las religiones. Y cuando hay una desigualdad,
lo que sucede básicamente es que alguien está haciendo una toma de ganancia que es una toma de ganancia desleal. Y ahí por ahí lo uno con un comentario que hacía Alberto, que el mercado básicamente lo que hace es no generar estas situaciones de equidad, porque el mercado va a tratar de buscar situaciones de desigualdad para hacer una toma de ganancia acelerada. Si para un mismo cargo un hombre gana 100 y una mujer gana 80, alguien ganó los 20 pesos. ¿Sí? Alguien ganó los 20 pesos. Entonces, estas luchas, que insisto de vuelta, me parece que en las pibas, en tantas manifestaciones, hay que seguir agradeciéndolo, se tienen que dar de esta forma como luchas, sumatoria de luchas, porque no es una sola lucha, son sumatorias de luchas desde nuestra primer egresada de medicina hasta una primer presidenta electa o una primer ministra de Economía mujer. Se pueden dar esas luchas y tienen mucha resistencia porque básicamente uno está yendo en contra de esa toma de ganancia en la explotación de esa desigualdad. Y esto es algo que en general la teoría neoclásica, que de alguna forma es la fuente para el pensamiento neoliberal, no lo estudia en general. Ahora lo han empezado a estudiar porque, bueno, vieron que la economía se mete en todos lados, ¿no? Acá se decía, bueno, yo estudié economía ambiental, entonces, bueno, hay economía ambiental, economía de la salud, economía del género, economía de la producción, economía de lo que quieran, ¿no? Entonces, se va metiendo en todos lados y empieza con esto de la economía del género, si se quiere, a tener una mirada de pensar otros indicadores de desigualdad. Lo que estoy diciendo es que la teoría neoclásica, la verdad que nos dio muchos instrumentos muy buenos, que se fueron creando muy inteligentemente, capa sobre capa sobre capa, para estudiar las desigualdades. Y la verdad que son muy buenos. Pero de alguna forma también lo que hicieron fue invisibilizar las desigualdades que tienen que ver con esto otro que yo decía, ¿no? El género, las etnias, las religiones, los territorios. Y nosotros creo que tenemos la obligación de mostrar que esas desigualdades existen. Cuando uno habla de este tipo de desigualdades, sí nos metemos en un plano político, porque nosotros no podemos aceptar la minoría política de una ciudadana, no podemos aceptar la política de un ciudadano que ha decidido tener un género determinado. No podemos tomar como dado que haya provincias que tengan menor desarrollo porque la naturaleza no les dio las posibilidades de desarrollarse. Alberto también decía que Argentina es un territorio muy grande y la verdad que a veces no nos damos cuenta de eso, pero Argentina es el 7º país en materia territorial, ¿no? Y cuando nosotros tomamos un avión y vamos desde Tierra del Fuego, tenemos que llegar a Buenos Aires. Después de Buenos Aires a Jujuy, a Misiones, a La Rioja, donde sea. Esa cantidad de horas que estamos dentro del vuelo, en otro continente sería atravesar muchos países. ¿Y por qué menciono esto? Porque en ese atravesar muchos países, o en este país nuestro tan grande, tan rico, con tantas oportunidades, lo que nosotros nos olvidamos es que tenemos mucha diversidad y mucha necesidad de tener políticas específicas, políticas industriales, decía Alberto, pero de todo tipo de políticas, en nuestro territorio que distingan esta desigualdad de la que yo les hablaba antes. Y para esto, ¿qué economía necesitamos, no? Daniel decía que nosotros necesitamos planificar a 10 años, dijiste vos, ¿no? Y la verdad que cuando uno mira los países desarrollados, en Argentina siempre nos pasamos mirando, y está muy bien que estudiemos cómo se han desarrollado otros países. Pasa que generalmente uno cuenta, o se cuentan, verdades a medias, ¿no? No se dice qué es lo que hizo Corea para hacer lo que es hoy. No se dice que estaba prohibido hacer viajes turísticos al exterior. No se dice que hubo una expropiación de las tierras, ¿no? Esas cosas no se dicen y bueno, ¿y hoy cómo estamos? Corea es uno de los países, y es cierto, es uno de los países más desarrollados del mundo, pero tuvo una presencia del Estado. ¿Por qué digo lo de los 10 años que decía Daniel? Porque nosotros necesitamos planificar. Necesitamos planificar. No estoy diciendo que planifiquemos como planifica China a 50, 100 años. Tampoco como planifica Francia a 30 años, Estados Unidos a 20, pero necesitamos efectivamente tener acuerdos desde donde tener puntos de apoyo para poder apalancar ese desarrollo que queremos. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil, muy difícil hacerlo. Nosotros
yo por lo menos puedo tener una mirada muy crítica de lo que fueron los pactos de la Moncloa en España, pero sí lo que reconozco es que los acuerdos previos para llegar a eso que culmina con los pactos de la Moncloa son los que sirvieron para que España llevase un camino determinado, ¿no? Ahora, nosotros en economía, ¿qué nos enseñan hablando del mercado? Y ustedes esta definición la saben, la primera definición de economía que nosotros recibimos es que la economía es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas en mercados que se autorregulan, ¿no? Básicamente es esto. Y esto de que los recursos son escasos, y yo se les puedo decir que la verdad que uno lo siente cuando está en la administración pública, que los recursos son escasos, después si quieren podemos hablar de eso, pero básicamente los recursos escasos con necesidades infinitas, lo que está diciendo es que la economía es una ciencia de la tensión, ¿sí? Es una tensión permanente entre distintos actores económicos que están pujando por esa distribución. Y si dejamos todo librado al mercado, y bueno, va a haber algunos que ganan, otros que pierdan, y son las reglas del juego. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para poder cumplir este deseo que se planteaba acá de poder planificar a 10 años, necesitamos articulación, necesitamos acuerdos, algunos acuerdos, Digo, no vamos a llegar a tener la ley de coparticipación. Digo, no la tuvimos en 40 años, no vamos a tenerla ahora. Necesitamos algunos puntos de acuerdo. Y para eso, ¿qué necesitamos de un egresado de ciencias económicas? Que también esté preparado para el diálogo y para el consenso. Para eso, no, a mí por lo menos no me formaron para eso, ¿sí? A mí me formaron pensando en que hay una puja permanente y que en esa puja permanente el mercado es el que tiene que hacer la distribución de la riqueza que se genere. Yendo, bueno, en particular en esta definición de teoría económica, me parece que lo que sí tiene que quedar claro, y supongo que todos ustedes lo saben, es una definición que surge vinculada al descubrimiento del átomo, ¿no? El átomo venía siendo estudiado desde el siglo III en adelante y finalmente, en el 1700, se concreta, desde el siglo III al 1700, termina de concretarse lo que era el átomo. Y en aquel momento, hasta 1776, la ciencia, la economía, era parte de la filosofía, de la ética, de la moral, y con este descubrimiento del átomo lo que sucede es que se empiezan a atomizar las ciencias, ¿no? Y aparece ahí la ciencia económica como algo que tenía que tener cuerpo propio, objeto de estudio, etcétera, etcétera. Ahora, desde 1776, que nosotros venimos hablando de la mano invisible de Adam Smith, que surge en el libro anterior a La riqueza de las naciones, que es la teoría moral, nosotros no hemos sabido como economistas sacar de esos viejos anaqueles una nueva teoría económica que nos sirva para describir qué mundo queremos. Y me parece que ese también es un enorme desafío. Y en ese enorme desafío, hoy estamos todos inmersos en lo que es la revolución 4.0, 6.0, la inteligencia artificial, la desinteligencia artificial, la robotización. Digo, estamos todos en esto del chatbox y le ponemos para que haga sentencias y le salen bárbaras, ¿no? Entonces, también, ¿no? Va a hacer falta abogados dentro de poco. Y digo, ¿cuál es el rol de la economía en ese mundo que se viene? Y me parece que también tenemos que pensar en estas cosas, porque son esas cosas que nos van a hacer cambiar continuamente esa planificación que necesitamos. La planificación en Argentina tiene mucho escrito, la verdad que tiene mucho escrito. Hay muchos planes en Argentina, los planes quinquenales de la época de Perón, los dos planes quinquenales de Perón, el plan Pinedo, para poner desde otro lugar, para no ponerlo en el espacio político al que pertenezco, el plan estratégico, digo, hay muchos planes, pero sí tenemos que entender que nos fue muy esquivo poder aplicarlo. Yo leía el segundo plan quinquenal, y en el segundo plan quinquenal, por ejemplo, aparecía que había que hacer el puerto de Barranqueras. Y me acuerdo, estando trabajando con el gobernador del Chaco, las primeras veces cuando estuve como secretaria de provincias, que retomamos esta idea de la planificación como algo que está en nuestro ADN, una de las primeras cosas que me dice el gobernador del Chaco, el puerto de Barranqueras, yo, qué loco, ¿no? Fue planteado en el segundo plan quinquenal y ahora lo volvemos a plantear, ¿no? El puerto de Barranqueras, así como esas muchas otras obras. Ahora, yo creo que
a pesar de que nos es esquivo esto de la planificación, tenemos que hacerlo. Yo tengo como una obsesión con la planificación. Porque hay algo que dijo Alberto, uno tiene que decidir a dónde vamos. Alguien tiene que decidir a dónde vamos, y él lo ponía como que el Estado es el que tiene que tener eso. E insisto con esto, los países desarrollados planifican, los países desarrollados tienen un Estado inteligente, no un Estado bobo, un Estado emprendedor, un Estado audaz, y además tienen política industrial. No hay posibilidades de que nosotros podamos desarrollarnos si no tenemos estos tres elementos: planificación, un Estado inteligente y una política industrial amplia, ¿no? Que incorpore esto que yo estoy diciendo de las nuevas tecnologías, la robotización, la inteligencia artificial, ¿no? Hoy la industria no es solamente las industrias clásicas que por ahí todos más tenemos en la cabeza, ¿no? Digo, industrias que ya incorporen la genética. Argentina está en la frontera del conocimiento a nivel agropecuario, y la verdad que nos tiene que llenar de orgullo a todos nosotros. ¿Por qué está en la frontera del conocimiento a nivel agropecuario? Por elementos como, por ejemplo, que pudimos sacar en la molécula, el átomo, esto que se estudiaba en aquel momento, de que atomizando todas las partes, íbamos a poder definir y a entender cómo funcionaban las cosas, y que después las juntábamos y iba a andar todo bien. Y bueno, esto no es tan así, pero con esa idea de la atomización se descubre cómo el maíz, el girasol, es resistente a la sequía. Entonces se implanta esa molécula de resistencia a la sequía en el trigo, y tenemos un trigo que hoy lo estamos vendiendo a Brasil y que tiene esa resistencia a la sequía, por ejemplo. Eso es mover la frontera de conocimiento, no solo de Argentina. Y en eso tenemos que estar súper orgullosos. Es mover la frontera del conocimiento a nivel mundial. Argentina empuja la frontera del conocimiento a nivel mundial en muchas cosas. Fallamos en otras, por supuesto, pero no nos podemos quedar con los discursos que tienen que ver solamente con que somos muy malos, que la única salida es C6. Esto no es así. La creación pública de valor en Argentina es extraordinaria. Estamos en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Esto, unido con todo el sistema científico-tecnológico que tiene Argentina, nos permite este descubrimiento, nos permite una vacuna. ¿Y esto cómo se hace? De golpe dicen, ay, bueno, hay una enfermedad, tenemos que hacer una vacuna. No, se hace porque hay años y años y años de investigadores que van continuando la investigación de otro e innovan y renuevan. Y eso es parte también del desafío que creo yo que la economía no lo toma ese desafío. Yo me encanta escuchar 60, 100, 300, 500 kilómetros, ya encontrábamos un país distinto. Obviamente, llegar a 1000 kilómetros encontrábamos realidades muy distintas. Hoy por hoy, las realidades están más mezcladas. Hay, por supuesto, esto que yo les decía del territorio que nosotros tenemos que incorporar a la matriz productiva, porque es de pleno derecho tener que hacerlo de parte de cada uno de estos territorios. Pero además de eso, porque nosotros no podemos aceptar la minoría política de alguna provincia, entonces tenemos que incorporarlo. Ahora, en este extenso territorio, estudiar la demografía también es una obligación para nosotros, para los economistas. Brasil y México, que se mencionó acá México, obviamente son países que tienen mucha más población que Argentina, pero concentran en sus capitales y conurbanos aproximadamente el 21 y el 22% de la población. ¿Saben cuánto concentramos nosotros alrededor de la ciudad de Buenos Aires? Con la ciudad de Buenos Aires incluida, el 37%. En el séptimo territorio a nivel internacional en materia de superficie. Y esto, por supuesto, genera grandes desequilibrios. ¿Por qué suceden estas cosas? Tomo de vuelta lo que Alberto decía de Corea. Nadie quiere reconocer que hubo un Estado presente para que Corea sea lo que sea. Hace muy poquititos días vivimos el aniversario de una de las batallas más cruentas que tuvo nuestra Latinoamérica, que fue una batalla de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? En esa Triple Alianza, los gobiernos cipayos del momento se pusieron de acuerdo para destruir un modelo de desarrollo económico con autonomía como fue el modelo de desarrollo de Paraguay, porque no había posibilidad de que la potencia en aquel momento permitiese que un país latinoamericano desafiase el desarrollo tal cual lo querían imponer ellos.
Lo mismo sucede con Corea cuando no nos permiten estudiar qué es lo que hicieron o no quieren que se difunda qué es lo que hicieron para llegar hasta hoy. Yo siempre cuando les doy clases a mis alumnos en la materia de finanzas públicas, les pongo una filmina con los datos del Banco Mundial y si ustedes los estudian, esos datos del Banco Mundial, van a encontrar que surgen en 1960. Y hay datos anteriores a 1960. Hay formas de estudiar datos antes de 1960. Pero ¿por qué se ponen desde 1960? Porque obviamente para nosotros, los que hacemos algún tipo de investigación, es mucho más fácil. Ya están los datos ahí, 1960, vamos para adelante, y no miramos qué es lo que pasó en los años previos. Entonces uno no puede ser ingenuo tampoco en tomar como dado qué es lo que nos están informando, ¿no? Uno debería poder, luego de estudiar modelos económicos, corrientes de pensamiento económicos, entender qué es lo que nos quieren mostrar. Y lamentablemente en este mundo que viene de Revolución 4.0, de inteligencia artificial, van a quedar como muy pocos lugares en donde nosotros podamos insertarnos si efectivamente no queremos tener una política industrial que consolide un modelo de desarrollo propio. Yo, por lo menos, estoy convencida de que estos tres elementos que fueron surgiendo, y yo los repito simplemente, que es esto, la planificación, pensar el territorio, tener una política industrial y un Estado inteligente, son necesarios para la creación de valor, ¿sí? Y la creación de valor desde lo público tiene que ser articulado con el sector privado. Nosotros, cuando yo asumí en el Ministerio del Interior, que les contaba esta conversación con el ministro del Chaco pidiendo por el puerto de Barranqueras, esa conversación fue en el marco de algo que nosotros dijimos, bueno, vamos a llamar Plan de Desarrollo Federal. ¿Por qué? Primero porque estoy convencida de que si nosotros no incorporamos las provincias a nuestra definición de política económica, vamos a estar recurrentemente en donde estamos con los problemas de divisas, por ejemplo. Acá se decía que Argentina termina teniendo las grandes crisis por problemas de divisas y que necesitamos sustituir importaciones y necesitamos generar más exportaciones. Bueno, una forma de hacerlo y de generar trabajo además es incorporando las provincias a la matriz productiva. Incorporando a las provincias también podemos darle un elemento, no digo que sea la solución, pero un elemento para que tengamos mayor estabilidad en los precios, porque la oferta productiva ayuda también a tener menos tensión en la economía de precios, en la economía del consumo. Pero bueno, yo les decía esto entonces, nosotros necesitamos planificar, necesitamos políticas industriales, y para saber qué políticas industriales no las podemos hacer desde Balcarce 50, creo que es el Ministerio de Economía. Por suerte estuve poco ahí, así que no me acuerdo la dirección. Ah, ahí está, el pueblo interior. Balcarce es la Casa Rosada. Yo ya aspiraba más. Claro, tal cual. Pero bueno, lo que digo es, no pueden ser diseñadas desde la centralidad de un ministerio nacional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente nos juntamos con 2.000 personas, entre funcionarios, gobernadores, empresarios, y les dábamos simplemente 3 elementos para que después pudiésemos profundizar, que era básicamente cuál era el sueño de desarrollo para su provincia, cuáles eran los obstáculos que ellos observaban, por los cuales no podían llegar a concretar ese desarrollo deseado, y según ellos, cuáles eran los removedores de esos obstáculos para el desarrollo. La verdad que así arrancamos este trabajo, que estuvimos 1 año y medio aproximadamente haciéndolo, y encontramos, por supuesto, las grandes deficiencias que tienen las provincias en materia de oferta de infraestructura. ¿Cómo puede una provincia, cómo podemos nosotros desde Buenos Aires esperar que una provincia tenga desarrollo industrial si no tiene gas? Digo, elemental. Si no hay gas, no hay industria. Ahora, ¿cómo puede una provincia exportar sus productos, o ni siquiera exportarlos, venderlos desde la provincia a alguna otra empresa en el conurbano bonaerense si no tiene internet? Es imposible. Entonces, el desafío de encontrar cuál es la infraestructura que nos permite incorporar esas matrices productivas a nosotros, pero de las matrices productivas que quieren en esas provincias, es un desafío que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?
y, por supuesto, una política industrial que acompaña esto. Yo recuerdo, por ejemplo, en la provincia de Salta, el gobernador y muchos de sus ministros nos decían, bueno, yo necesito la ruta 5, creo que la 5 o la 51, no recuerdo. Después, cuando tenemos las charlas con los empresarios, por separado, después sí hicimos cosas conjuntas, pero por separado, para que no haya como cierta contaminación, recuerdo que los empresarios nos decían exactamente lo mismo y algunos agregados más, ¿no? Pero exactamente lo mismo. Bueno, dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos ahora para poder financiar esto? Llegamos a un total de, bueno, muchas obras, pero que en definitiva eran aproximadamente 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que, por supuesto, se fueron con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, se podrían haber hecho, ¿no?, esas obras. Pero bueno, obviamente no teníamos eso. Pero además de eso, necesitamos el crédito no solamente para la infraestructura, sino para el sector empresario, porque estos empresarios nos decían, ok, yo hoy tengo esta posibilidad de producción y quiero seguir produciendo en mi provincia. La verdad que la pandemia fue algo tremendo, horroroso, nos pegó a todos en forma distinta, más cercano, un poquito más alejado, pero la verdad que fue tremendo. Pero sí hay algo que dejó, fue, bueno, obviamente muchas áreas, instituciones, organismos tuvieron que modernizarse. El Banco Nación es uno de esos organismos que se modernizaron y creo que lo hicieron muy bien. Pero también nos dejó, me parece, esto de querer más en nuestro terruño, querenciarse más con cada uno de nuestros terruños y de ver la posibilidad de esta producción. O por lo menos yo quiero creer eso, ¿no? Que la verdad necesitamos que nuestras provincias se incorporen a esta matriz productiva. Desde ese momento hasta ahora estoy batallando con eso. Ahora que estoy en el Banco Nación, lo que hago es complementar eso que habíamos hecho y bueno, vamos a entregar créditos. Argentina, como ustedes saben, de Latinoamérica es el país que menos créditos otorga, no hay profundidad, en Argentina no hay volumen, pero bueno, otorgamos créditos y los últimos créditos que hemos otorgado en 6 meses, el 60% o 63% fueron todos desde el tercer cordón del conurbano hacia el interior, ¿sí? Apostando a esto, de que las provincias tienen que incorporarse a nuestra matriz productiva. Dificultades, muchísimas, por supuesto, muchísimas. No es tan sencillo llevar adelante las cosas, pero cuando hay vocación política y un plan trabajado, armonizado, la verdad que ahí sí uno puede, en forma más lineal, saber a dónde queremos ir. Si no sabemos a dónde queremos ir, nunca vamos a poder diseñar las políticas que nos lleven a eso. Por más que después la macroeconomía nos vaya dando como bofetadas y tengamos que repensar esos nuevos escenarios que nos plantea la macro. Pero insisto con esto, si nosotros no tenemos un objetivo claro de qué queremos acá a 10 años, va a ser muy difícil que podamos concretarlo. Y vuelvo por ahí un poco al inicio de la conversación. Tenemos que encontrar algún punto de acuerdo. Lo más importante en una política son los acuerdos previos. No es finalmente la foto en donde alguno de nosotros, los funcionarios, nos sacamos una foto. Son los acuerdos previos. Y en eso sí creo que tenemos muchísimo para aprender en Argentina y muchísimo para crecer si de alguna forma tratamos de despojarnos de los prejuicios que tenemos. Por supuesto, yo tengo una ideología y la voy a defender y voy a tratar de convencer al otro. Pero si ni siquiera nos sentamos en una mesa para saber hacia dónde queremos ir, y la verdad que Argentina va a estar como en esta cuestión pendular, y vamos a estar leyendo el libro de Remes y su paso por el Ministerio de Economía, el libro de Torres, y así sucesivamente, capaz que yo dentro de 20 años escribo también uno, y vamos a estar así recurrentemente sin saber a dónde queremos ir. Para cerrar estas desigualdades que tiene Argentina se necesita mucha vocación política y entender que efectivamente el mercado autorregulado es algo que se necesitaba en el 1776 porque necesitaban en aquel momento que los plebeyos tomasen con fuerza la idea de ser ciudadanos con derecho. Entonces había que estimular mucho la autoestima, ¿no? Porque había que enfrentarse al clero, había que enfrentarse al monarca. Bueno, eso ya no es parte de nuestra historia. Pensemos en qué es lo que viene a Argentina. Los desafíos de Argentina creo que siguen siendo el tema de las desigualdades, el tema del medio ambiente y el tema de las juventudes, ¿no? Yo ayer participaba de una charla en donde hablábamos de
de inteligencia artificial y la charla la daba una persona de 83 años. Y la verdad que me pareció buenísimo, la verdad me pareció buenísimo que se animase a hablar de inteligencia artificial, pero digo, escuchemos más a las juventudes, me parece que ese es un gran desafío que tenemos. Muchísimas gracias.